¿Qué tal? Muy buenos días. Platicando con algunos colegas, me decían, oye, ¿por qué llamarle visor 360 grados cuando eh, pudiéramos etiquetarlo como un foro o una charla normal para pymes? La verdad es que con el paso de los años, en nuestra experiencia como consultores, nos hemos dado cuenta que hoy quien está al frente de una pyme, una pequeña y mediana empresa, requiere tener una visibilidad 360 grados y entiéndase multidisciplinaria que permita voltear a ver lo que está sucediendo no solamente en su área afín, inclusive muchas de las personas que están profesionistas y unos no profesionistas que están al frente de una pyme no tienen una formación de manera obligada, una formación administrativa, una formación financiera o contable. Y es ahí donde tienen que rodearse de un equipo multidisciplinario que que les permita entender lo que está sucediendo a su alrededor. El día de hoy tengo el gusto de presentar la primera parte, la llevará la primera parte de la sesión que durará 45 minutos. Vamos a organizarlo de la siguiente forma. Los primeros 45 minutos, la contadora Diana Karen nos dará una charla vinculante a lo que hoy debemos voltear a ver de cara al cierre del año del ejercicio fiscal 2022, una serie de datos que son interesantes que tengamos en el radar. Los últimos 10 minutos los dejaremos para un Q&A, que son preguntas y respuestas, y después continuaremos con la sección de nóminas y seguridad social, nuevamente una charla de 45 minutos, y los últimos 10 minutos dejaremos para preguntas y respuestas. Me permito presentar a Diana. Diana es contador público por la UNAM. Ella se ha enfocado y se ha especializado en la materia fiscal y contable. Actualmente ya funge como comisario en distintas organizaciones. Ella está al frente de la división fiscal y contable en nuestra firma. Actualmente ya lleva 4 años al frente, trabajando con los clientes de la mano en múltiples sectores. La, la, una de las fortalezas que tenemos como firma es poder desarrollar una expertise multisectorial, y ella ha estado o está al frente de distintos sectores. Aquí mencionamos algunos, como es el oil and gas, software, IT, manufactura, inmobiliario, entre algunos otros. Actualmente su principal función es asegurarse del debido cumplimiento en materia de legislación fiscal, código fiscal, ley de impuesto sobre la renta, ley del IVA, así como los otros ordenamientos que le son vinculantes. Por último, y siempre lo hemos dicho, la parte o la división fiscal y contable no es sino un eje, y para quienes no precisamente hacen contabilidad, pero que sepamos que la contabilidad dentro de una organización, dentro de una pequeña y mediana empresa, es un eje que permite vincular el resto de las áreas de la organización precisamente con la propia contabilidad. Lo que quiero decir es la importancia de que el contador entienda un poco de auditoría, la importancia de que el contador entienda de nóminas y seguridad social, que entienda de temas legales, se vuelve un eje, y muchas veces inclusive es el personaje con mayor número de actividades que le asigna el socio de la empresa, el dueño de la empresa, y que éste debe saber sortear y saber identificar cuáles tiene que inclusive voltear a intercambiar un punto de vista con un colega que sea especialista en nóminas o que sea especialista en estudios, en precios de transferencia, un sinnúmero de áreas que son afines. Por eso la importancia, y nosotros le llamamos el contador es el eje dentro de la organización. No me resta más que darle la bienvenida a Diana, dejarle el espacio y que ella nos cuente sobre cómo debemos ver desde los 360 grados, cómo debe ver el socio o el dueño de empresa, o inclusive el que está al frente de esta pequeña y mediana empresa, cómo debe ver
el entorno fiscal y contable de cara al cierre de año. Adelante, Diana, por favor. Gracias, Ángel, por la presentación y a todos ustedes por su asistencia. Nosotros en la parte fiscal y contable vamos a hablar sobre 3 distintos temas. El primero vamos a enfocarnos en los tips para un cierre fiscal, en el cual vamos a hablar principalmente de las personas morales del título segundo, en el cual se encuentran las personas de régimen general y también las personas del régimen simplificado de confianza, o bien como ustedes lo conocen, RECICO. También hablaremos de diferentes leyes, como es la ley de ISR, de IVA, del Código Fiscal de la Federación. Y también comentaremos acerca de las reformas fiscales para 2023, en el cual mencionaremos el paquete económico y otros tópicos de interés, como es el estudio de precios de transferencia, cuándo estamos obligados a realizar este estudio de precios de transferencia y, por lo tanto, la presentación de la declaración informativa múltiple, que se conoce como la DIM. También hablaremos sobre los cambios en el CFDI de la versión 4.0 y la prórroga que surgió para la obligatoriedad de la emisión de esta versión para 2023. Muy bien. Bueno, como bien saben, ya estamos a muy pocos días de cerrar el ejercicio fiscal, por lo cual es importante hagamos un análisis de nuestras cifras y diferentes conciliaciones de nuestras cuentas contables, para que en el momento en que nosotros presentemos nuestra declaración anual, tengamos ya todas las cifras listas y no tengamos contratiempos en el momento de esta presentación. La primera conciliación que debemos de realizar es la conciliación de ingresos. Esta conciliación de ingresos se debe realizar tanto de estados de cuenta, balanza de comprobación, los CFDI emitidos y los pagos provisionales, es decir, la acumulación de los ingresos que nosotros hemos declarado. Comentaba sobre la importancia de la conciliación de ingresos en materia contable respecto a una conciliación que se hace año con año. En materia, pasamos de los datos de los números contables a los números fiscales. La importancia es entender las diferencias que hay entre nuestros estados financieros y lo que declaramos o lo que presentamos en la declaración anual. Ese es el objetivo de la conciliación de ingresos, entiendo. Sí, de hecho también, bueno, de la principal importancia es debido de que en la declaración anual ya viene precargada la información de los ingresos que nosotros hemos declarado mes con mes. Entonces, si nosotros en algún momento detectamos ya hasta el 31 de marzo que acumulamos ingresos de manera errónea, eso nos causaría un problema en el momento de que presentamos la declaración anual. Es por eso la importancia de prever esta diferencia antes de que cerremos el ejercicio fiscal. Y bueno, no solamente es los pagos provisionales lo que acumulamos, sino también hacer una comparativa con los FDI que emitimos y con lo que tenemos registrado en nuestra balanza de comprobación, que esto debe de coincidir. Dentro de las personas morales del título segundo, se encuentra el régimen general, como les comentaba en un inicio, y este régimen general acumula sus ingresos de acuerdo a lo facturado, independiente de si se hizo la cobranza de dichas facturas o no, se acumula lo que nosotros hemos emitido. Si nosotros estamos en el régimen general, vamos a poder hacer la conciliación primero con la balanza de comprobación, lo que tenemos en nuestras cuentas de ingresos, versus los FDI emitidos, y debe ese monto ser el mismo que nosotros hemos declarado a diciembre de 2022. A diferencia de RECICO, del régimen simplificado de confianza, este acumula de acuerdo a la cobranza, independientemente, más bien lo emites, pero declaras de acuerdo si lo cobraste o no lo cobraste, ¿no? En el estado de cuenta, es ahí donde entra el estado de cuenta. Vamos a conciliar los ingresos efectivamente cobrados y estos deben de coincidir con lo declarado en nuestro pago provisional. Aquí también es importante mencionar que actualmente ya en 2022 está precargada toda la información de los ingresos emitidos con método de pago PUE, pago en una sola exhibición. Entonces, aquí, bueno, me gustaría recalcar un poco la importancia sobre el uso adecuado del método de pago que nosotros utilizamos para nuestros FDI emitidos. Nancy es egresada de la licenciatura de Negocios Internacionales por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene especialidad en materia de nóminas y seguridad social y, como ya lo decía, además está al frente
este nuevo modelo de externalización que tienen las compañías de recursos humanos en distintas organizaciones. Al frente de nuestra firma, lleva 6 años al frente de la División de Nóminas y Seguridad Social y cuenta, ya lo decía, con más de 15 años en industrias o en sectores como principalmente estos sectores que son muy polémicos en el cuidado, en el manejo de nóminas y seguridad social, construcción, oil and gas, entre algunos otros que podemos ver ahí en el segundo párrafo de su semblanza. Y actualmente es responsable en el equipo de trabajo de vigilar el correcto cumplimiento de toda la normatividad en materia de ley federal de trabajo, seguridad social, en IMSS, Infonavit, impuestos sobre nóminas, esto es local, es decir, de cada uno de los estados donde se encuentran nuestros clientes, así como tiene experiencia en lo que supone la dictaminación para efectos en materia de seguridad social, conceptos un poco más técnicos que son CIROC, REPSE, procesos de corrección patronal y por supuesto todo lo que es vinculante al recurso humano. Adelante, Nancy, por favor y gracias. Gracias, Ángel, por tu presentación. Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por su presencia. Efectivamente, como ya lo comentaron, a mí me toca platicarles un poco sobre el tema de nómina y seguridad social. Como ya lo vieron en la presentación de mi compañera Diana, pues el gasto de nómina para la mayoría de las empresas, pues a veces es uno de los gastos más importantes, ¿no? Por lo cual, bueno, pues da ciertos beneficios a las empresas, como es la deducibilidad de impuestos, pero bueno, pues eso también genera ciertas obligaciones, ¿no? A cumplir como patrón o como empresa que tiene a su cargo pues un número importante de trabajadores o incluso desde uno, ¿no? La verdad es que el capital humano para las empresas pues es uno de los activos más importantes y de los cuales en cumplimiento de acuerdo a la legislación para no tener ninguna situación o ningún riesgo, ¿no? Tanto hacia los trabajadores o hacia las instituciones. En nuestra plática pues hemos considerado 3 temas importantes, que es el manejo correcto de la nómina, cuáles serían las obligaciones patronales y cuáles son los cambios a considerar en 2023 de acuerdo a lo que pues nuestro gobierno ha propuesto o ha marcado. Bueno, para entender o para poder iniciar con el manejo correcto de la nómina, pues quisiera darles como una introducción sobre qué es la nómina, ¿no? O qué podemos entender por la nómina. Bueno, pues ya lo comentaba la contadora Diana, para la deducibilidad de impuestos se requiere tener todo el documental y toda la información de nuestra empresa, ¿no? hacia las instituciones. Entonces, bueno, pues la nómina pudiéramos considerar que es un documento contable que tiene una validez legal en la cual se registra y se especifica el importe que corresponde al trabajador por su labor, entendiéndose como las percepciones y, bueno, menos los descuentos que por ley aplican. Ajá. Dentro de las percepciones, pues hablamos de, obviamente, el salario, las prestaciones que pueden ser, la ley nos maneja prestaciones mínimas, que es pues el tema del aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, y bueno, los descuentos que por ley aplican, pues sería el descuento del impuesto sobre la renta, las cuotas obreras en la parte de IMSS, y bueno, algunos créditos que el trabajador pudiera tener, ya sea con el Infonavit, la amortización de créditos hipotecarios, o en el tema del Infonacot, que es, bueno, pues un instituto que el gobierno pone a disposición de los trabajadores para que puedan tener algún crédito para bienes. Ajá. En la manera en la que las empresas pueden realizar el pago de nómina, pues puede realizarse de manera periódica de acuerdo con lo convenido con cada trabajador o con los trabajadores, y estas pueden dividirse, digamos, en semanas, catorcenas, quincenales o mensualmente, según sean las actividades y requerimientos de cada empresa. ¿Cuáles son los beneficios que tienen las empresas al tener un manejo correcto de la nómina? Bueno, pues
En primero, nos permite tener un control exacto sobre nuestros egresos, sobre nuestro gasto para este tema, es decir, llevar una contabilidad exacta de cuánto es lo que nos está costando, ¿no? O cuánto es lo que se está invirtiendo en las relaciones laborales. Nos permite la deducibilidad de impuestos, como ya le mencionábamos. Claro, hay que cumplir con ciertas obligaciones o ciertos requisitos para poder hacerla deducible, pero ya les comentaba, en la mayoría de empresas es un gasto importante que, bueno, da ese beneficio. Ajá. Además de que, bueno, nos hace cumplir en materia laboral, de acuerdo a lo que nos marca la Ley Federal del Trabajo, la materia tributaria, que sería en cuanto al SAT, Seguro Social, Infonavit, el impuesto local, que en algunos estados se conoce como impuesto sobre nóminas o impuesto sobre erogaciones. Y, bueno, adicional, pues nos da la garantía de disminuir nuestra rotación de personal, es decir, la gente pues en un organismo, en una empresa que está legalmente constituida, que cumple con la materia laboral, la materia tributaria, pues eso nos da seguridad y nos hace tener una permanencia, ¿no? con las empresas, y obviamente pues esto se nota también en mejorar la productividad de los trabajadores. ¿Cuáles son los requisitos para deducir la nómina? Bueno, pues como ya les decía, tenemos que llevar un control. La recomendación es manejar, pues sí, un RP que nos permita un cálculo exacto de la nómina, pero bueno, también en algunas empresas, si no se tiene un RP, pues puede hacerse un cálculo en Excel, pero sí hay que cuidar o hay que estar muy al tanto de poder calcular correctamente lo que es la retención del impuesto sobre la renta hacia los trabajadores. Timbrar los recibos de nómina de manera correcta. Actualmente podemos todavía estar timbrando en la versión 3.3, al igual que la prórroga para las facturas. Los recibos de nómina pueden empezar a timbrarse a partir de marzo de 2023 en la versión 4.0. Podemos ya hacerlo en esta versión, sí, ya sea directo en la página del SAT o con algunos ERPs que ya están actualizados. Y en los que no, bueno, pues podemos mantenernos en esta versión hasta el mes de marzo de 2023. Y obviamente, bueno, pues si ya calculamos el impuesto, si ya timbramos los recibos, pues ahora hay que enterar las retenciones del ISR mensualmente al SAT, considerado los pagos provisionales del ISR retenido por sueldos y salarios. Como ya les comentaba, nos da este beneficio el tener nuestra nómina de manera correcta, timbrar nuestros recibos, pero bueno, también nos genera ciertas obligaciones como empresa. Ajá. Una de las instituciones más importantes en las cuales tenemos obligación es la parte de seguridad social. Recordemos que la seguridad social es un derecho constitucional para cada trabajador. Ajá. Trabajador, entiéndase por aquella persona que presta un trabajo subordinado a otra bajo una relación de trabajo, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos a personas subordinadas que reciben, digamos, instrucciones de parte nuestra, cumplen un horario, asisten a las instalaciones, pues ya se considera un trabajador de la empresa que tiene el derecho de recibir la seguridad social, ¿no? Entonces, las empresas, pues la primer obligación, digamos, es inscribirse ante el Seguro Social, obteniendo un registro patronal, y clasificándose de acuerdo a la actividad preponderante que tenga. Ajá. Existen 5 clases de riesgos de trabajo. Estas clases lo que hacen es clasificar a los empleados de acuerdo a las actividades que ellos realicen en el riesgo que se encuentren. Ajá. Siendo pues la de servicios la clase 1, que es la menor, y yéndonos a la clase 5, que en su mayoría son empresas de la construcción, del giro de la construcción. Ajá. Hay que ubicar a la empresa en alguna de esas 5 clasificaciones, la de más riesgo de acuerdo a su actividad preponderante. Y bueno, así se hace la inscripción. Anteriormente o todavía se puede llevar a cabo la inscripción de manera presencial en la subdelegación que corresponda de acuerdo al domicilio del centro de trabajo, pero bueno, ya también ha digitalizado los servicios y mediante internet podemos realizarlo al contar con la fiel del representante legal y la fiel de la empresa. Este trámite pues se facilita, ya no hace ir
al representante legal a la subdelegación. Y pues es un trámite que si la plataforma funciona correctamente y se tiene toda la información al momento, pues podemos decir que no lleva más de un día. Ajá. Al realizar la inscripción se tiene la tarjeta patronal y si es presencial se obtiene un certificado digital para el acceso al ITSE, que es el IMSS de su empresa, es la página por la cual la empresa mantiene la comunicación con el instituto para la presentación de movimientos afiliatorios, o como ya les decía, si es vía internet, se realiza todos los trámites mediante la fiel del representante legal. Ajá. Esta tarjeta patronal tiene una vigencia más o menos de 2 años y esta se tiene que estar renovando y se tiene que mantener vigente, ya que ante cualquier trámite de manera presencial, pues es el primer documento que nos solicitan. Ajá. Posterior a la inscripción de la empresa, pues se tiene la obligación de dar de alta a nuestros trabajadores al instituto mediante un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de su fecha de ingreso. Si nosotros nos extendiéramos de ese plazo, pudiéramos ser acreedores o la empresa pudiera ser acreedora a una multa o algún capital constitutivo si algo sucediera con el trabajador, ¿no? Si él no estuviera registrado en el IMSS, si tuviera un accidente, recibiera algún tipo de servicio por parte del instituto, bueno, pues el instituto emite un capital constitutivo a la empresa y le cobra pues la atención que el trabajador recibió. Este plazo de 5 días hábiles aplica también para lo que son modificaciones de salario y bajas de trabajadores. Ajá. En el mes de febrero de cada año hay que hacer la revisión de nuestros eventos de grado de riesgo, es decir, todas aquellas incapacidades que se hayan emitido a nombre de la empresa y que hayan sido motivo de un riesgo de trabajo, de algún accidente de trabajo que hayan tenido los colaboradores dentro o en alguna comisión de la empresa, pues eso afecta para nuestra declaración del grado de riesgo, puede incrementar nuestra prima de grado de riesgo y bueno, hay que llevar un expediente durante todo el año para que en el mes de febrero del siguiente se haga la presentación, se haga la evaluación y se determine si la empresa incrementa o disminuye su prima de grado de riesgo. Ajá. Bueno, motivo de la inscripción de los colaboradores, pues corresponde un pago de cuotas al Seguro Social. Estas se hacen de manera mensual o bimestral mediante el SUA y debe hacerse de manera oportuna. El pago es a mes vencido y se da al día 17 del siguiente mes para que la empresa pueda hacer el pago sin ser acreedora a alguna multa o alguna actualización o recargo. En el caso de empresas del sector que presten servicios de manera especializada, pues hay que registrarse, cumplir con lo que marca el REPSE en temas de seguridad social. Y bueno, en el caso de las empresas del sector de construcción, hay que estar registrando en el SIROC, que es en el Servicio Integral del Registro de Obras de Construcción, hay que estar dando aviso al Seguro Social, pues de cada obra de construcción que se tenga. Buenos días a todos, una vez más, a la segunda sesión de nuestro espacio ISOR 360 para pymes. Enfocaremos en los aspectos jurídico-corporativo, todos los aspectos legales a los cuales está sujeta una pequeña y mediana empresa. Y no deja de ser importante mencionar prevención en materia de lavado de dinero, obligaciones a las cuales las pequeñas y medianas empresas están sujetas y muchas veces lo desconocemos. Lo desconocemos, y regreso a mi planteamiento original, por una falta de información, porque quizá no tengo el acercamiento al entorno disciplinario en materia de prevención de lavado de dinero y no sé que estoy sujeto a obligaciones, las desconozco y para eso es este espacio, para que podamos intercambiar y podamos compartir con ustedes aspectos que son importantes, que tomamos en cuenta y si después hace falta profundizar técnicamente con mayor detalle. El día de hoy, como ya decía, hablaremos de jurídico corporativo y prevención de lavado de dinero. La dinámica es
idéntica a la de la primera sesión. Tendremos los primeros 45 minutos una exposición y dejaremos los 10 minutos siguientes, 15, a preguntas y respuestas. Sin embargo, durante la sesión, si a alguien le interesa poder tener alguna pregunta, poder plantear alguna pregunta o que se le resuelva alguna duda particular, con todo gusto podemos plantearla en el curso de la charla. El día de hoy comenzamos con jurídico corporativo. Vamos a hablar, nos va a presentar Edgar Ulises de Jesús, quien es egresado de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y quien se desarrolla como abogado junior aquí en nuestra firma. Él, entre sus principales responsabilidades y funciones, se ha especializado en aspectos jurídico, derecho corporativo, atendiendo un sinnúmero de casuísticas contractuales. Precisamente está inmerso en la pequeña y mediana empresa que debe responsabilizar, que debe analizar a qué se responsabiliza desde transacciones como pueden ser arrendamientos, que pueden suponer transacciones sencillas, inclusive algunas otras con una envergadura mayúscula, como puede suponer contratos que representen millones de pesos. Él, como ya lo decía, sus principales funciones le permite entrar en un análisis y estudio en la elaboración de contratos para empresas multisectoriales de todo tamaño, insisto, enfocados en el middle market, así como poder mitigar pues contingencias en el momento de firmar o que estas compañías nos encargan la revisión de documentos. Él está al mismo tiempo gestiona procesos de las empresas con cara a distintas autoridades federales y municipales. Entre ellas, pues destaco respuestas al SAT por diferencias, intercambia un sinnúmero de documentos con la dependencia, lo mismo pasa con la UIF, lo mismo pasa con otras autoridades como Secretaría de Finanzas en cada uno de los estados. El alcance que tiene su participación con los clientes es precisamente el servicio que ofertamos como ese acompañamiento legal y en cada una de sus operaciones. Pues no me queda más que darle la bienvenida a Edgar. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Bueno, la verdad es que muy contento de estar aquí el día de hoy con todos ustedes, acompañándonos en esta conversación que vamos a tener el día de hoy, que es pues una plática, ¿no?, que versa sobre los principales aspectos que una pyme debe de contemplar en la actuación o en su día a día, ¿no?, para poder llevar una gestión correcta. Como bien lo señalas, creo que esta es es la primera de algunas sesiones que se tienen contempladas, siempre atendiendo al sector de pymes y pues en cumplimiento a todas las dificultades o todos estos conflictos, si bien conflictos o cómo decirlo de otra manera, ¿no? Todo a lo que se enfrenta una pyme, ¿no? Y me parece que estaremos tratando este tipo de temas próximamente. Y bueno, el día de hoy vamos a ver 4 aspectos que desde nuestro, o a mi entender, fueron los más importantes para hablar el día de hoy. Y vamos a hablar de ellos como una plática, ¿no? Para no entrar en detalle y también para no aburrir aquí a la audiencia. Vamos a hacerlo un poco dinámico y bueno, como primer punto vamos a hablar de los aspectos generales legales que debe de contemplar una pyme. También vamos a hablar de la importancia de realizar un archivo legal dentro de una pyme. Vamos a hablar un poco también de cuáles son los documentos o los contratos esenciales que se manejan dentro de una pyme. Y pues, por último, también atendiendo al título de la conversación del día de hoy, pues los beneficios de realizar un visor 360 para pyme, ¿no?, tanto en el aspecto legal
como en el aspecto, digamos, integral, ¿no? Que es algo que se realiza aquí en el despacho. Primero vamos a hablar de los aspectos generales de las pymes, ¿no? Bueno, primero a mí me gustaría empezar diciendo, señalando por qué es importante, ¿no? Este tema de tener al menos visibilidad de los aspectos legales de una pyme, porque siempre es importante, sin importar el giro o el alcance de la empresa, del negocio del que estamos hablando, hay que ver o hay que tener como patrón, debe de tener una noción del derecho para saber cómo va a cuidar de su negocio, ¿no? Esto lo va a realizar, pues, haciendo uso de medidas o sistemas de protección que se llevan a cabo con procedimientos que algunos, bueno, ya en el ámbito, pues, en un tema muy técnico se le podría llamar el compliance, ¿no? Que es un sistema de gestión que integra distintos procedimientos, ¿no? Para poder dar cumplimiento en varios aspectos de una pyme o de un negocio, ¿no? También, bueno, solamente para profundizar un poco sobre qué es el compliance se refiere al cómo vas a cumplir con la normatividad y leyes que te aplican, siendo tú una persona moral o una persona física también con actividad empresarial, ¿no? Esto también atiende al sentido de que en todos los movimientos, en todo el ejercicio en todo momento de la operación de nuestra empresa, debemos de dar pasos firmes, ¿no? Para no tener que subsanar errores o actuaciones del pasado en un futuro, ¿no? Que esto se puede ver reflejado en alguna afectación económica o sanciones de otra administrativas, ¿no? O legales de otras naturalezas. Esto tiene que ver también, pues, con una cultura empresarial de procedimientos y prácticas bueno, que contribuyan a la debida gestión de estos, pues de estos documentos, ¿no? No sé, o sea, son procedimientos internos y también son procedimientos para llevar a día la comercialización de nuestros productos. Bueno, ya como último punto, solo para concluir un poco, pues me gustaría hacer un resumen de esto que hemos visto, ¿no? Que es un resumen muy pequeño, pero que a grosso modo, pues, involucra una amplia importancia y una gama de beneficios y resultados que tiene celebrar o que tiene tener cuidado en todo este desarrollo de instrumentos y de medidas de protección, ¿no? Para nuestra empresa. Pues solamente, bueno, finalmente como una reflexión, lo tiene como beneficio llevar o hacer un visor 360 para pymes legal, pues estar tranquilos de que todos los pasos que nosotros estamos dando como empresa, los estamos dando bien, ¿no? Y no saber que en algún momento pudiéramos llegar a tener algún quiebre, digamos, o alguna sanción por una mala gestión, ¿no? Hay que tener muy en cuenta cuáles van a ser estos aspectos que nosotros vamos a llevar dentro de nuestra empresa y cuidar siempre nuestra confidencialidad, el uso de datos personales, en general la celebración de todo tipo de contratos y pues, pues siempre también llevar una gestión correcta, ¿no? Del archivo de los documentos. No sé si he sido un poco, me he quedado un poco corto porque creo que la próxima sesión sigue hasta las 11 pero bueno, creo que todavía tenemos por ahí la sección de preguntas, ¿no? Sí, Edgar, y la verdad es que a mí me gustaría, aportando a quien nos está escuchando, dicen que sin contexto no hay texto. Es decir, que yo siempre he insistido en la importancia de cuando te sientas a realizar estos contratos laborales, contratos de arrendamiento, ni siquiera con contratos de prestación de servicios, la importancia de que quien los elabore tenga el contexto para que pueda elaborar
el texto del contrato. Y yo quisiera preguntarte, tú que has estado de cerca cerca de las pymes, si alguien preguntara, oye, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo asegurarme de que estoy dando cumplimiento, pero cumplimiento en interno, es decir, que no estoy siendo vulnerable ante la ausencia de contratos? eh, ¿Por dónde comenzar? Seccionamos, hacemos un repaso. eh, ¿Cómo ir aterrizando para una pequeña y mediana empresa que comience a tener operaciones, insisto, relación laboral con sus colaboradores, empieza a tener operaciones con clientes y proveedores? ¿Cómo, cómo, cómo incidir para que la empresa adopte esta práctica de los contratos? ¿Por dónde? Sí, sí, Ángel, pues a mí me gustaría solamente retomar un poco lo que hemos visto un poco en algunos temas, ¿no? Con nuevos clientes que llegan al despacho con ánimo de querer establecer un gobierno como corporativo, ¿no? O estructurar un poco mejor cuál es la empresa o el negocio que ellos tienen al día. Esto que en otras palabras se le llama institucionalizar, ¿no? Una empresa, un negocio familiar, que bueno, en algún momento quizás lo lleva una única persona, esto en el entendido de que es un arca, ¿no? Un arca pequeña, y luego esta persona que lleva quizás gestionando su negocio familiar 30 años, pues fallece o simplemente se retira y lo deja a sus demás familiares, pues es aquí donde ellos dicen cómo empezar, ¿no? Cómo empiezo a regularizarme o cómo empiezo a cambiar o a gestionar este negocio familiar. Y bueno, creo que hay que, y como lo hemos hecho, ¿no? Hay que establecer digamos, una actuación, ¿no? Digamos, por fases. Primero ir regularizando paso por paso cuáles son las deficiencias que tiene la pyme, y en este caso sí poder primero, no sé, elaborar contratos laborales, obviamente atendiendo al contexto, ¿no? Que bien señalas, es importante conocer cuál es el contexto del trabajador, si lo tienen únicamente por tiempo determinado, por una hora determinada, si está solamente por una época en específico del año. Hay que entender el contexto para poder brindar el documento o el contrato que aplique al caso en específico, ¿no? Al caso concreto. Esto por un tema, y pues también así ir poco a poco establecer una línea de regularización, ¿no? Con todos, no sé, o sea, con sus empleados, y también con todos los clientes o con todos sus proveedores con los que trabaja el día a día, ¿no? En su actuación o en su giro comercial, ¿no? Respondiendo así puntualmente a tu pregunta, es muy importante, ¿no? Es muy importante conocer el contexto de todas las operaciones, conocer cuál es, pues sí, toda la información que lo engloba para poder establecer un plan de actuación y para poder brindar el soporte documental correspondiente. Yo vinculo mi pregunta a lo que escuchamos a veces en el medio, donde dice, oye, un due diligence, y de repente lo ve uno como muy lejano y dice, oye, ¿cómo es due diligence? ¿Por dónde empiezo y demás? Pero la verdad es que tratando de contextualizarlo en un entorno de pequeña y mediana empresa, lo que hay que hacer es sentarse a elaborar una lista de los compromisos, según lo que nos estás explicando, de los compromisos desde distintos ángulos. Y creo que eso nos da una visibilidad de el nivel de vulnerabilidad que tenemos respecto de derechos y obligaciones. Porque insisto, es muy sonado este concepto de due diligence, y diciendo como por dónde y cómo se hace. O tiene que venir un perito, ¿quién tiene que venir? Creo que el primer paso es así de básico, ¿no? Elaborar una lista de compromisos, digo, salvo como lo estoy entendiendo de manera, o en palabras un poco menos técnicas,
elaborar algún listado y decir qué compromisos tengo y cuáles están pactados a través de un documento, inclusive cuáles están pactados de manera verbal. Es decir, que en la práctica, mucho de lo que hacemos en el día a día requiere un contrato, tener un contrato, pero que al final terminamos pactándolo sin contrato y se queda estipulado de manera verbal. No sé si coincides conmigo en por ahí es por donde debemos empezar. Ese socio que hoy no tiene enfrente en el escritorio al abogado, no tiene enfrente al contable y que quisiera comenzar a explorar dónde están o dónde hay vulnerabilidad en su día a día por las operaciones que realiza y entiende esas operaciones en general. Yo creo que comienza por ahí, Edgar. No sé si estás de acuerdo. Sí, totalmente, totalmente este tema de due diligence, como bien lo señalas, que se escucha mucho en esto de fusiones y adquisiciones, ¿no? Esto a la hora de querer hacer la venta de tu negocio o demás, pues lo primero que van a realizar todos los externos o los que estén interesados, pues es ver cómo está, cuál es la salud de tu empresa, ¿no? Y cómo van a saber esto, pues obviamente con el soporte documental, ¿no? Correspondiente y sí, como bien lo señalas, pues hay que establecer una línea de acción y una línea de compromisos a los que tú como sociedad mercantil, como persona física con actividad empresarial estás sujeto, no solamente jurídicamente, sino también contablemente, ¿no? Hay una serie de obligaciones con las que hay que cumplir y bueno, esto seguro que en algún momento nos va a servir, ¿no? Siempre para el control de riesgos, porque de hecho este es un tema que se mide también en el due diligence, se establece, bueno, se tiene que conocer el contexto si ha habido alguna contingencia, dígase laboral, mercantil, civil o de cualquier otra naturaleza, pues para poder tomar acción, ¿no? Con base a esta vulneración que ya hubo con anterioridad. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos dos preguntas. La primera dice, ¿qué sanciones existen si no se cuenta con los contratos de manera física o digital? Adelante. Sí, bueno, vamos a entender que el soporte de los contratos nos va a servir a nosotros ante cualquier reclamación por la vía jurisdiccional, ¿no? O sea, el simple no tener a lo mejor el contrato, porque hay contratos también que se hacen por la vía verbal, ¿no? O sea, no solo tienen que ser escritos para que surtan efectos, ¿no? Sin embargo, el siempre tener un soporte por escrito nos va a brindar mayor seguridad sobre los plazos, sobre los métodos de pago, a lo mejor, sobre cuál será o cómo se van a ir dando cada uno de los pagos durante la relación, cualquiera, bueno, sin importar cuál es el tipo de relación que se tenga. Siempre es importante tener este soporte documental, pues de preferencia por escrito, ¿no? Para ante cualquier vulneración que pudiera llegar a haber, o reclamación, o incluso ya en la vía, esperemos que no suceda, por la vía jurisdiccional, pues poder tener un soporte documental, ¿no? Que acredite todo lo que nosotros estamos pues señalando, ¿no? Existen un sinnúmero de actividades tipificadas por la ley que llevan a la pequeña y mediana empresa al cumplimiento de obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero. Y de ahí es que nace la obligatoriedad o nacen nuevas obligaciones para estas pequeñas y medianas empresas que muchas veces por desconocimiento caen en la omisión o en el no cumplimiento de obligaciones, y por eso hemos dedicado la cuarta parte o la cuarta sección de este espacio de Visor 360 para voltear a entender un poco en materia de prevención de lavado de dinero, entender un poco lo que es, si pudiera aplicarnos, y si no, al menos entender cuando estamos cerca de alguna operación que puede ser sujeta de observación por parte de la autoridad. Ana Karen,
forma parte de nuestra firma. Ella es egresada del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una especialidad en prevención de lavado de dinero. Actualmente ya es oficial de cumplimiento en distintas organizaciones. Está al frente de nuestra división de prevención de lavado de dinero. Cuenta con una experiencia ya de 5 años en la materia. Como ya comentaba, hay distintas actividades económicas y eso le permite desarrollar una experiencia multisectorial porque está atendiendo a distintas industrias que ya que realizan actividades vulnerables. Actualmente es expositor y ha capacitado o ha estado en distintos foros y también ha colaborado en la preparación y elaboración de manuales de políticas y procedimientos, así como es un activo promotor de auditorías y diagnósticos en materia para identificar actividades, en materia de actividades vulnerables y que permite identificar el debido cumplimiento. Le cedo la palabra a Ana Karen. Bienvenida y muchas gracias. Listo, ahí me escuchan mejor. Creo que sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, ya Adelante. sabemos que estos temas ahora con todos estos foros en línea siempre nos suceden, ¿no? Pero ya nos hemos ido adaptando, creo que poco a poco todos. Y de hecho, bueno, yo siempre opino que estos foros o estos cursos que luego tomamos en línea cuando tenemos un pequeño espacio, pues nos ayudan a actualizarnos de todo lo que tenemos que ir viendo poco a poco. Porque, bueno, yo retomando un poco de lo que se comentó el día martes, tanto en tema fiscal y nómina, nos podemos dar cuenta que cada día la autoridad nos exige más y más cumplimiento o nuevas obligaciones o nuevos temas que tenemos que ir atendiendo. Además que como en la presentación ahorita del área jurídico corporativo, nos podemos dar cuenta que ya cada día tenemos que tener todas las empresas mejor estructuradas, con expedientes pues documentados, con toda esta materialidad que le da a las organizaciones el cumplimiento que deben de tener como lo pide la autoridad, creo que ya hoy en día es algo muy importante. Entonces, pues uniendo todos estos puntos que se han comentado hasta el día de hoy y que me toca a mí cerrar este primer visor de foro 360 grados para pymes, pues uniendo esto, es muy importante cada uno de los puntos que se han mencionado y también, pues para no dejar atrás, haciendo un checklist de nuestras organizaciones ahora que es fin de año y que vamos a cerrar pues estados financieros, operaciones, todo esto antes de terminar para iniciar con otro año fiscal, pues hacer un checklist de estos cumplimientos y como comentaba Ángel en un principio, hay algunos temas en materia de prevención de lavado de dinero o PLD que muchas organizaciones deberían de estar cumpliendo y lo desconocen, o que puede que algunas ya lo estén cumpliendo y no están cumpliendo de forma como lo pide la autoridad. Entonces, en este tema que me toca a mí, vamos a hablar un poco sobre el cumplimiento en materia de PLD, hablando de este cumplimiento en general de todas las empresas, qué deben de considerar en materia de PLD o para empezar, ¿qué se considera un cumplimiento en PLD? Porque hay muchas empresas que cuando nos enfocamos en pymes, todas las organizaciones dicen, no, a lo mejor yo soy una pequeña, pues muy pequeña o soy de iniciante que se acaba de iniciar o es de nueva creación, o las medianas empresas que dicen, no, yo no tengo nada relacionado con temas de lavado de dinero, porque todo lo enfocamos a este punto que nadie quiere estar relacionado con un tema de esta naturaleza. Entonces, también vamos a hablar de los puntos claves para las pymes, que hoy en día, como hemos visto, el emprendimiento de las empresas que nacen y nacen empresas en el día a día, pues nos ayuda a ir teniendo nuevas actividades económicas y que pues si se realizan con fuerza y van teniendo sus procesos muy bien determinados, pues esto les va a ayudar a ir creciendo conforme lo establece toda la normatividad. También hay un nuevo punto que es muy importante y que también lo han dejado un poco al lado como el tema, bueno, o de PLD, es muy sonado, pero muy pocas organizaciones lo han estado empezando a implementar, que es la nueva obligación del beneficiario controlador.
Esta obligación, aunque nace de todo este cumplimiento en materia de PLD, pues la autoridad cada día haciéndonos tener más cuidado en nuestras organizaciones, con quién trabajamos, con cómo está establecida nuestra organización, qué estructura tiene, si tenemos expediente de nuestros controles internos, pues crean una nueva obligación de beneficiario controlador que viene de PLD, pero ahora en materia fiscal, para hacerlo un poco más sensible ante las empresas, que como va a ser fiscal, debe de ser algo parte de su día a día y que ya deberían de contar todos. Y por último, les contaré sobre los beneficios de hacer este visor 360 grados, porque las empresas, como lo comentaba en un momento, pues tenemos que hacer ahorita en este cierre de año un checklist para decir esto, ya sabemos como lo que nos ha hecho falta, no sé, en los contratos, si hemos hecho contratos, tenemos toda la documentación que nos solicita. Entonces creo que cada uno de los puntos pues tiene demasiada información que trataré de resumir lo más que pueda para que sea entendible para todos ustedes. Aquí para iniciar y entrar un poco en contexto en materia de prevención de lavado de dinero, pues como todos hemos escuchado y sabemos que en México, o sea, es un país donde el lavado de dinero se da muy normalmente, es alguna de las actividades que por lo que nos representa luego a México, hasta tanto en las series, en las películas, todos dicen algo relacionado al lavado de dinero y luego piensan como en México, ¿no? Entonces, pues pensando en el lavado de dinero, aquí en México nace esta obligación o esta normatividad de prevención del lavado de dinero, pero no es que se le haya ocurrido al gobierno que diga, hoy queremos combatir el lavado de dinero y queremos pues que todas las empresas nos ayuden a que disminuya estas actividades ilícitas, sino que aquí les menciono un poco de la introducción de cómo llega esta normatividad a México, porque prevención de lavado de dinero, bueno, PLD, es un método enfocado principalmente para prevenir que las empresas sean utilizadas como un conducto. Esto porque hay muchísimos pues lavadores, vamos a llamarlos así, que realizan actividades ilícitas que podríamos considerar, si son delitos, pues puede ser secuestro, narcotráfico, venta de órganos, todos estos delitos, o también, o los que también tratan de ocultar, que es la corrupción, la evasión fiscal, todos estos puntos que ya ahora están tipificados en una ley como lavado de dinero o actividades de procedencia ilícita, pues la autoridad dice, bueno, hay que prevenir que en nuestras organizaciones alguien tenga relacionado un cliente, un proveedor o algún empleado o alguna persona hasta de la propia administración que tenga relación con algunos de estos recursos de procedencia ilícita que quieran utilizarnos a nuestra organización para poder lavar su dinero, ¿no? ¿Cómo se regula esta normatividad de prevención del lavado de dinero? Hay una organización internacional que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es GAFI. Esta organización toma el mando y dice, yo como organismo internacional voy a determinar o voy a hacer la invitación a cada uno de los países que quieran ayudar a combatir el lavado de dinero, para decirles a todo el mundo, ¿no? Este es un problema que existe y que hay que combatirlo porque lleva muchos años así. Entonces, tratar de ir regulando, como lo que pasó con los bancos, que los bancos, pues en sus principios, bueno, también la tecnología ha ayudado mucho a desarrollar procesos automáticos que ayudan a que se identifique en algún momento si hay alguna operación de procedencia ilícita y poder reportarlo. Así Gafi ha hecho sus recomendaciones para que los países puedan ir implementando procesos en cada una de las organizaciones. Donde llega México, que aquí ya tenemos, bueno, ya en 2023 se va a cumplir 10 años que llegó la normatividad a México de prevención de lavado de dinero, donde dice, hay que nosotros como país buscar una forma de hacer que las empresas quieran, bueno, y no solo que quieran aportar al país esta lucha contra el lavado de dinero, sino hasta por sus propias organizaciones. Nosotros, como lo hemos visto hoy en día, nadie quiere estar relacionado con un tema de lavado de dinero, ni con alguna persona, un tercero que tenga o que realice alguna actividad ilícita.
Y por el otro lado, si lo vemos por el lado de la autoridad, pues también nadie quiere estar en un tema de incumplimiento con la autoridad, porque aunque esta es una normatividad administrativa, llamémoslo así, porque estamos acostumbrados todos a verlo por impuestos y hay que pagar y hay que realizar todo lo que nos pide la autoridad, y en esta normatividad es más informativa, donde vamos a decir nosotros a la autoridad de, bueno, solo quiero informarte que mis actividades, conozco quiénes son mis trabajadores, conozco cómo está estructurada mi organización, tengo expedientes de mis clientes, tengo bien enfocadas cuántas operaciones tengo, mi actividad la conozco, tengo mis procesos, y eso hay que informárselo a la autoridad cuando nos lo solicite, y podemos evitar el incumplimiento que podría estar diciendo la autoridad. ¿Por qué no lo haces? A lo mejor porque ocultas algo en tu operación, o a lo mejor eres cómplice de alguna de estas personas que realizan o tienen recursos de procedencia ilícita. Entonces, este tema de prevención del lavado de dinero, pues nos ayuda en esas ambas partes, ¿no? De asegurar o blindar, como nosotros le llamamos las organizaciones, de que si algún cliente o algún proveedor quisiera llegar y sí, pagarnos una factura con dinero que a lo mejor no sabíamos que venía de algún delito, pues con nuestros procesos lo vamos a prevenir o lo vamos a detectar en automático, y eso no sucederá porque podríamos informarlo a la autoridad, o si la autoridad relacionara al cliente y viniera a preguntarnos, nosotros tendríamos toda nuestra información pues lo más clara y en tiempo y forma como nos lo pide la autoridad. Entonces, pues teniendo en sí un poco contexto resumido de cómo llegó prevención del lavado de dinero PLD a México, pues ya de ahí se empezaron a determinar puntos muy específicos en el cumplimiento en materia de PLD. Este cumplimiento se ha ido, yo como lo he visto, ha ido creciendo pues más de fondo, porque cada una de las organizaciones que se han comprometido con cuidar a sus empresas, tanto con los terceros y con tanto la autoridad, pues este cumplimiento ha ido aumentando. En caso que resulte de interés profundizar algún tema, que sepan que estamos atentos a su convocatoria. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión de este visor 360 grados para pymes. Gracias. Gracias, hasta luego.